Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos de este día, miércoles 12 de marzo del año 2025. Ayer martes se cumplieron 3 años de gobierno del presidente Gabriel Boric y como cada año es tiempo de revisar qué avances, cuánto se cumplió respecto de lo que se prometió por parte de esta administración en este último año, y para poder hacer ese análisis es importante el insumo que siempre prepara Fundación Ciudadanía Inteligente, quien durante estos días presentó precisamente el estudio del dicho al hecho a propósito de este tercer aniversario. Para hablar respecto de ello estamos junto al coordinador de proyectos de Ciudadanía Inteligente, Sebastián Benfeld, a quien le damos la bienvenida. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como Ciudadanía Inteligente estamos muy contentos de poder estar acá y poder compartir también este análisis que hemos preparado. Sí, bueno, este es un estudio que ya es una tradición, ya no me acuerdo hace cuántos gobiernos, más de 10 años que se está realizando, y siempre es muy importante para poder ponderar las promesas o anuncios que se realizan, por ejemplo, en las cuentas públicas, con lo que finalmente termina aprobándose o presentándose. ¿Qué podríamos decir respecto de lo que ha sido este último año del gobierno del presidente Boric? Para nosotros es súper relevante primero destacar el estudio como tal, porque efectivamente es un instrumento que ocupa la ciudadanía para poder fiscalizar a sus autoridades y poder ver de qué manera están cumpliendo con las promesas que nos hicieron a nosotros justamente hace ya más de 3 años atrás. Y en este estudio en particular vemos un avance del gobierno que llega a un 38% el cumplimiento de su programa de gobierno en completo. Es una cuestión que ya parece un poco relevante, se asemeja un poco a lo que han cumplido los gobiernos anteriores. Por ejemplo, Sebastián Piñera II cumplió el 37%, Bachelet cumplió el 47% en este mismo tiempo, y también Piñera, su primer gobierno, llegó al 37%. Pero lo que nos parece más interesante destacar es justamente en qué áreas el gobierno va manejando un mayor cumplimiento de su agenda. En este caso en particular nosotros vemos un avance muy importante en infancia y juventud, que llega al 74% de cumplimiento, minería, que llega al 67%, y seguridad ciudadana, que aumenta del año pasado hasta ahora de 45% al 60%, lo que parece también muy significativo. Sebastián, para entender bien cómo ustedes realizan este estudio, porque claro, yo mencionaba que un parámetro, una vara para hacer esta comparación son los anuncios que hace el presidente en sus cuentas públicas, pero en concreto, ¿qué bases utilizan ustedes para poder realizar estas comparaciones respecto de lo que se propuso a lo que finalmente se cumplió? Súper buena la pregunta, porque justamente esta metodología que tenemos no ha cambiado en los últimos 10 años, ha sido siempre igual, y lo que hacemos nosotros es, cuando llega un gobierno al poder, primero tomar el programa de gobierno que ellos tenían, que habían puesto a disposición de la ciudadanía ante el CERVEL, y transformar ese programa en una agenda legislativa, ver cada uno de los compromisos y ver qué compromisos corresponden a promesas que podrían materializarse a través de proyectos de ley. Y una vez que tenemos esa base de datos, vamos haciéndole seguimiento constante a la agenda legislativa para poder ver qué proyectos presenta el Ejecutivo, qué proyectos apoya el Ejecutivo y qué proyectos también avanzan en la Cámara de Diputados y el Senado. Y ahí es súper importante destacar también que nosotros hacemos un gran premio a las autoridades que de alguna u otra forma muestren algún tipo de interés en avanzar en su programa de gobierno. ¿De qué manera? Cada vez que un candidato, o sea, cada vez que una autoridad electa, cada vez que un presidente ingresa un proyecto de ley para cumplir alguna de estas medidas que se propuso, le damos un 40% de avance a esa iniciativa, lo que ya refleja cierta voluntad, ¿no es cierto?, de la autoridad por cumplir con su programa de gobierno. Sebastián, de todas formas, menos de un 50% de avance podríamos decir que es poco respecto de lo que de lo que en el fondo se anunció, y como tú bien nos decías, es lo que hemos podido ver de aquí hasta hace 15 años prácticamente. Y se ha hablado mucho durante este último tiempo respecto de la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades, hacia sus instituciones. ¿Qué relación podemos hacer respecto de esas dos cosas, de esa pérdida de confianza y lo que hemos podido ver en cuanto a cumplimientos en estos últimos 15 años? Yo creo que ahí está súper interesante hacer dos análisis, ¿no? Como primer lugar, entender que hoy día efectivamente llevar a cabo programas de gobierno en el Congreso es difícil, porque enfrentamos una oposición
oposición que a veces obstaculiza, ¿no es cierto? Tiene algunas complicaciones para poder viabilizar cada uno de los proyectos, pero también hay una reflexión súper interesante que hacer hoy día en un año electoral, ¿no es cierto? Que es cuántas promesas hace un candidato a su electorado y qué tan capaz es finalmente llevarlas en la práctica. Nosotros vemos que muchas veces los programas de gobierno se hacen con cierta liviandad o a veces se dejan algunas ideas un poco en el aire que luego efectivamente no se logran materializar. Y ahí el llamado a atención que nosotros hacemos en este año a los candidatos, a las candidatas, es a pensar con responsabilidad qué van a prometer al país y hacer que con esas propuestas finalmente se lleve a la práctica cuando lleguen al poder. Eso respecto de la dimensión de las expectativas, pero de lo que mencionabas primero, Sebastián, el hecho de estos problemas que se ve en el Congreso para poder avanzar con una serie de propuestas. También se ha hablado mucho este último tiempo respecto de reformar el sistema político. ¿Es esto una constatación respecto de lo urgente que es esa necesidad de hacer cambios para que en el fondo se pueda avanzar en materia legislativa? Sí, claro, parecía relevante hacer algunas modificaciones para que los proyectos de ley, para que las iniciativas puedan avanzar con mayor celeridad y puedan responder también a las urgencias que hoy día tiene la ciudadanía. Nosotros justamente en ese punto en particular tenemos una gran observación que hacer de la ejecución del programa de gobierno de Gabriel Boric, que efectivamente vemos que avanza muy fuertemente en minería, en seguridad, en infancia y juventud, pero por otro lado eso contrasta con un 0% de avance en materia de pueblos originarios, por ejemplo, en materia de cultura y en materia de democracia. Y respecto a este último es súper importante porque en materia de democracia el gobierno había prometido, una vez que estaba en tiempos de campaña, avanzar en una agenda para poder fortalecer la democracia con mayor transparencia, mayor participación ciudadana, mayor vinculación de la ciudadanía con la agenda política y hasta el momento no ha presentado ni una sola iniciativa que apunte en esa dirección. Entonces, efectivamente, estando ya a pocos meses de terminar el gobierno, parece relevante que se pongan los puntos sobre las IES, se arroje luz sobre lo que hoy día está en sombra y podamos avanzar en esta materia tan importante para justamente fortalecer el sistema democrático en su conjunto. Sebastián, mencionabas, de hecho te iba a preguntar de eso ahora, respecto de aquellos puntos en los cuales el gobierno tiene 0% de avance, y que llama mucho la atención, y a propósito de esta comparación que hacías tú respecto de aquellas materias en las cuales había habido avances importantes, porque estamos hablando de cultura, democracia, defensa también, que tiene un 0%, pueblos indígenas, algunos de esos temas al inicio de esta administración eran prioritarios. Lo mencionabas bien: democracia, cultura, claro, pueblos indígenas, en desmedro de temas que no aparecían dentro de los prioritarios en la agenda inicial, como por ejemplo seguridad, minería, que sabemos está muy relacionado con el extractivismo, que era algo a lo cual este gobierno también había sido bastante crítico en el inicio, pero ahora podemos ver que tienen avances realmente importantes. ¿Se refleja en estos números el cambio, por así decirlo, en la agenda que tuvo que hacer este gobierno sobre la marcha a propósito de lo que hemos visto en el debate en el último tiempo? Completamente. Yo creo que esta es la forma más palpable de poder ver cómo un gobierno tiene una expectativa de lo que quiere realizar y finalmente lo que termina haciendo. El gobierno de Gabriel Boric efectivamente en tiempo de campaña se comprometió con una agenda muy importante en materia de ecologismo, de feminismo, justamente de ampliar la participación ciudadana y también de respeto a los pueblos originarios, pero sin embargo hoy día vemos que justamente esa arista en particular son las que tienen mayor deficiencia y que en realidad no presentan ningún grado de avance, y eso efectivamente llama la atención, es preocupante en cierto punto, porque acá no estamos diciendo que el gobierno no ha logrado avanzar en una agenda legislativa en el Congreso. O sea, no es que la oposición ha impedido que avance en materia de democracia, no es que la oposición se ha negado a avanzar en materia de pueblos indígenas, sino que por el contrario, el Ejecutivo no ha presentado ni siquiera ningún proyecto de ley en ninguna de estas materias, lo que parece ser que quedó un poco en el olvido, ¿no?, durante esta administración. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Sebastián Benfeld, coordinador de proyectos de Ciudadanía Inteligente, a propósito de este último estudio del dicho al hecho, que refleja el estado de avance en respecto de los cumplimientos de esta administración del presidente Gabriel Boric, respecto de aquellas propuestas, promesas, anuncios que se habían hecho al inicio de su administración. Sebastián, hemos estado apelando, o por lo menos de mi parte, hacia las autoridades, en el fondo, los dirigentes, la clase dirigente, la clase política, respecto de estos incumplimientos, de las
promesas que se hacen que a lo mejor son sobredimensionadas respecto de lo que es la realidad. Pero pasando un poco a el rol que nos toca a nosotros como ciudadanos, ¿qué responsabilidad también tenemos en esto, en el sentido de que tú hacías la advertencia a propósito de este año electoral, a tener mucho ojo respecto de aquellas campañas o aquellos candidatos, candidaturas que hacen muchas promesas al voleo sin mayor sustento? ¿Qué rol nos cabe precisamente a nosotros como ciudadanos a la hora de caer en esos cantos de cinera, por decirlo de alguna forma? Exactamente. Justamente nosotros como ciudadanía inteligente tenemos como objetivo principal poder fortalecer la democracia y poder vincular justamente a la ciudadanía con estos procesos. Por eso estamos haciendo este estudio, ¿no es cierto?, para que pueda ser más fácil fiscalizar a las autoridades, y también estamos creando diferentes herramientas para poder hacer, por ejemplo, un seguimiento legislativo de lo que está pasando en el Congreso, ver de qué medida avanzan materias que son importantes para la ciudadanía, y obviamente que es súper relevante que todas y todos nosotros, tanto periodistas como también la sociedad civil, como también la ciudadanía en general, pueda estar muy pendiente de los programas de gobierno que hoy día se van a presentar, por ejemplo, para las elecciones presidenciales. Poder ver qué se compromete derechamente y también qué tanto asidero tendrá en la realidad cada una de esas promesas. Hay muchas promesas que, tal como te decía, son muy ambiguas, son muy amplias, y ahí lo que uno esperaría es que la ciudadanía, independiente del color político, le pida a su candidato mayor precisión, mayor rigurosidad y también una mayor compromiso finalmente con lo que están planteando de manera discursiva. ¿Cómo han visto desde Ciudadanía Inteligente la manera en la cual se ha desarrollado el debate público en el último tiempo? Porque claro, antes, por decirlo de alguna forma, el tema de las propuestas radicaba principalmente en el candidato, que era el portavoz, no lo escuchaba, etcétera, etcétera. Pero hoy las voces en torno al debate público están totalmente amplificadas. Las redes sociales, en el fondo, muchas veces tergiversan las propuestas que se realizan, o en el fondo crean un debate que no es en términos de contenido, sino que de oposiciones, de yo te apoyo a ti porque tú estás en contra de esto, claro, más que yo te apoyo a ti porque tú propones esto. ¿Cómo ven eso en Ciudadanía Inteligente, y cómo eso se puede mejorar para evitar caer en esa dinámica? No, efectivamente, vemos hoy día un aumento en la polarización que es terrible, ¿no es cierto?, porque se impide un diálogo efectivo entre todas las personas que habitamos en la sociedad, y justamente parece relevante combatir, por ejemplo, con mayor fuerza las fake news que están avanzando cada vez más fuerte, combatir los discursos de odio, y en vez de centrarnos en discursos que apunten a rechazar cierta candidatura o rechazar cierta persona en particular por argumentos relacionados a la persona, sería relevante avanzar hacia un discurso que pueda abrir el debate de fondo, ¿no es cierto?, respecto a lo que se discute. Todavía no tenemos la inscripción oficial de las candidaturas presidenciales ante el CERVEL. Una vez que eso ocurra, deberían dejar ya un primer borrador de cuál es su propuesta en materia gubernamental, y ahí esperamos que el debate se transforme. Esperamos que, en vez de hablar justamente de personas, de caudillos, de ideas al voleo, hablemos ya de propuestas concretas que tengamos que ver en un papel y que sean directamente de cara a la ciudadanía. Por último, Sebastián, sabemos que desde Ciudadanía Inteligente no solamente tienen estos insumos, sino que también otras herramientas que ayudan precisamente a entender más estos temas. Para la gente que nos escucha hasta ahora, ¿cómo se pueden acercar al trabajo que realiza la Fundación y cómo poder seguirlos, en fin, para de esta forma estar pendiente precisamente de todos estos temas? Están todas y todos tremendamente invitadas a poder revisar nuestras redes sociales, ¿no es cierto?, en Ciudadanía Inteligente, que tenemos en Instagram, Facebook, Twitter, y también pueden visitar nuestro sitio web ciudadaniai.org, donde pueden ver cada uno de los proyectos e iniciativas que estamos impulsando. Y también dejo el bonus track, el anuncio exclusivo acá en Radio Chile, de que estamos prontos a lanzar una plataforma que se llama Transparentes, que justamente lo que busca hacer es poder democratizar el debate legislativo para que la ciudadanía pueda dar seguimiento a aquellos proyectos que son de interés ciudadano, por ejemplo, que amplíen la transparencia, la participación, etcétera. Así que todas y todos más que invitados a poder estar atentos inmediatamente participar de estos proyectos que estamos organizando. Sí, vamos a estar muy pendientes entonces al lanzamiento de esa plataforma, y lo esperamos acá también para poder conversar respecto de eso, y también del trabajo que realizan ahí en Ciudadanía Inteligente. Si quiere más detalles respecto de este estudio del Dicho al Hecho, puede ingresar al sitio web del dichoalhecho.cl. Ahí está entonces toda la información respecto de este estudio y todas estas cifras que estábamos comentando aquí a esta hora de la mañana con Sebastián Benfeld, coordinador de proyectos de Ciudadanía Inteligente. Agradecerte, Sebastián, que haya estado con nosotros. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien. Muchas gracias.
Ahí estábamos conversando entonces con Sebastián Benfeld, coordinador de proyectos de ciudadanía inteligente, a esta hora de la mañana acá en Radio Universidad de Chile. Son las 9 de la mañana con 50 minutos prácticamente. Anunciar también otras informaciones que están marcando la agenda a esta hora de la mañana, sobre todo en el ámbito internacional, porque hay reacciones en torno a este acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y Ucrania para avanzar en un alto al fuego en esta guerra que, recordemos, ya lleva más de 3 años en Ucrania.